Y especialmente durante los primeros 3 años es en el cual hay que trabajar arduamente y no se debe tomar livianamente la formación de los hijos en esta edad. Es por eso la importancia de que nosotros volvamos al altar, establecer ese hábito sistemático por la mañana y por la tarde para poder edificar caracteres para la eternidad. No olvidemos que el carácter es la combinación de los pensamientos y sentimientos. Ambos forman el carácter. No son los actos buenos o malos los que forman el carácter. Son los pensamientos y los sentimientos. De tal forma que como padres debemos trabajar y eso se realiza sistemáticamente cada día en el culto familiar. Es por eso que el salmista, o más bien Salomón, escribe el Salmo 127 y él establece aquí 2 cosas muy importantes. Número 1 es que la vida sin Dios no tiene sentido. No hay a dónde ir. Por lo tanto, debemos de colocar la base primaria en el hogar y en los primeros años de nuestros hijos, colocando a Dios en el lugar de ellos. El pensamiento y el sentimiento de los hijos y de los padres debe estar centrado en Dios. Y la segunda parte del Salmo 127 tiene que ver con el resultado de establecer familia, lazos familiares que vienen al altar. Veamos, por lo tanto, dice el versículo 1 del Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que es vano todo esfuerzo que nosotros podamos hacer. De ahí que muchas personas, muchos padres de familia se esfuerzan, se sacrifican por darle lo mejor a sus hijos, de tal forma que los hijos tengan lo mejor y comparan su vida pasada con la de sus hijos. Y quizás en la vida de los padres, cuando eran niños, hubo crisis, hubo problemas económicos, comían un tiempo, 2 tiempos, ahora quieren que sus hijos no pierdan cada tiempo de comida, no había zapatos, jugaban descalzo en la calle, pantalones cortos, pero ahora quieren darle a los hijos lo mejor y ponen como prioridad las cosas y no ponen como prioridad construir un carácter para la eternidad. Es por eso que la vida sin Dios es vana. El versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. También es importante de que descuidamos lo más importante. Algunos padres se preocupan tanto porque no falte el alimento, porque no falte la ropa, dinero para los estudios, etcétera, pero descuidan lo más importante, que es colocar a Dios en el primer lugar. Luego los hijos crecen y se van y se pierden. Y los padres preguntan, ¿en qué fallé? ¿Qué hice de malo? Todo lo que hice fue esforzarme para que no le faltara nada, pero no formaron un carácter para la eternidad. Por lo tanto, el primer principio que aprendemos acá es que Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de cada familia cristiana. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Resultado de colocar a Dios en el primer lugar. Y luego veremos algunos ejemplos bíblicos. Resultado, versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. O sea que debemos de considerar ese gran privilegio que Dios nos otorga de ser padres. Ser padre no solamente es engendrar y que vengan los hijos que quieran, ¿no? Si vienen 10 hijos, gloria a Dios, dicen algunos, pero no tienen la capacidad ni la formación para educar, para colocar ese pensamiento y sentimiento
que esté conectado directamente con Dios. Pero es una herencia, los hijos son una herencia. Y obviamente, yo no sé cuántos de ustedes esta noche han recibido herencia. ¿Cuántos han recibido alguna herencia? Ok. ¿Cuidan esa herencia? Oh, que mi papá se esforzó, mi mamá se esforzó, y esto lo hago con mucho sacrificio. No lo vendo, lo voy a cuidar. Y si cuidamos una herencia que es temporal, pasajera y destructible, o se destruye, ¿cómo no vamos a ver esa herencia que Dios ha dejado en nuestras manos? Herencia son los hijos. Y si son herencia, ¿por qué no cuidarlo como un precioso tesoro? Por eso termina el Salmo diciendo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando abre en la puerta con los enemigos. Dios debe ocupar el primer lugar. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que se encuentran en el libro Conducción del Niño. Algunos padres presentes ya pasaron por esta etapa, no tienen hijos, pero tienen nietos, ¿no es cierto? Y los que son solteros llegarán a ser padres, son hijos, de tal forma que este principio es abarcante para toda la familia. Pero la base fundamental y el éxito de la familia está en regresar al altar. Dice la hermana Elena G. de White: la tierna niñez es el periodo más importante. No se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Así que es importante, del primer día de nacido hasta los 7 años, son los años más importantes en la formación del carácter de sus niños. Pero algunos padres no quieren molestar a los niños y dejan que los niños hagan lo que quieran, que lloren, que griten, que van al supermercado y quieren este chocolate, y si no le dan el chocolate, pues hacen rabietas y se caen, se hacen pasar vergüenza a los padres, y los padres ceden a los caprichos. Y de hecho, nunca deberíamos dar nada a un hijo que lo pida llorando. Desde la niñez ha de moldearse, ha de modelarse y formarse el carácter del niño de acuerdo con el plan divino. ¿Cuándo hay que moldear el carácter del niño? ¿Cuándo? Desde la niñez. Ahora, el fundamento, dice otra cita, el fundamento se coloca en los primeros 3 años. O sea que los primeros 7 años son cruciales en la formación del carácter de los hijos. ¿Y qué es el carácter? Lo hemos dicho. ¿Qué es el carácter? Es la combinación de sentimientos y pensamientos. Pensamientos y sentimientos son dos cosas que los padres deben de trabajar arduamente día a día, por la mañana, por la tarde, en el altar familiar. Pero los 3 primeros años son fundamentales. Dice la hermana White: madres, estad seguras de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitáis que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento. Veo aquí que Yolanda tenía una pequeña, ¿no? ¿De quién es esa niña? No, no tiene 1 año, o sea que está en el tiempo perfecto para moldear esa ramita de tal forma que tenga una disciplina correcta. 3 años se pone el fundamento, y los 7 años primeros se establece el carácter. Después de los 7 años es poco lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. 7 años, en 8 años más se van de casa a estudiar a la universidad y ya no regresan. Noten ustedes qué importante que es entonces que nosotros fomentemos la formación de un carácter. Es por eso que
Deuteronomio nos dice que nosotros debemos repetir a los hijos al acostarse, al levantarse, al andar por la calle, en todo momento, hablarles de la importancia de Dios y de su ley, ¿no? Así que no pospongáis esta obra, la formación del carácter de los hijos. Muchos descuidan su deber durante los primeros años de la vida de sus hijos, pensando que cuando lleguen a ser mayores, tendrán entonces mucho cuidado para reprimir lo malo y educarlos en lo bueno. Pero la época en que deben llevar a cabo esta obra es cuando los niños son tiernos, lactantes en sus brazos. No es correcto que los padres mimen y echen a perder a sus hijos, ni tampoco es correcto que los maltraten. Una conducta firme, decidida y recta producirá los mejores resultados. Ahora, mis queridos, quiero que me acompañen al libro de Daniel capítulo 1 y veamos el trabajo realizado por padres piadosos que conocían a Dios por una experiencia personal, porque día a día venían al altar para hablar con Dios, para comunicarse con Dios y establecer los principios fundamentales. Y nos referimos a los jóvenes hebreos. La Biblia no nos menciona acá nombre de padres, sin embargo, estos padres hicieron una gran labor que se puede ver realizado. Dice la Biblia en capítulo 1, versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la casa Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Noten ustedes, jóvenes que fueron llevados al exilio de manera involuntaria por el imperio babilónico, fueron sacados a temprana edad de casa y llevados al exilio. Según la historia, estos jóvenes estaban entre los 10 y los 13 años de edad. Eran jóvenes adolescentes que habían aprendido a temer a Dios porque sus padres eran piadosos y habían tomado tiempo y esfuerzo para fomentar una correcta educación, formar un carácter de tal forma que los pensamientos y sentimientos de estos jóvenes estuviesen conectados con el cielo. Ahora están en un país extraño, sin padres, con una lengua diferente, con una cultura diferente, un ambiente diferente, con una adoración falsa. Pero ahora estos jóvenes estaban allí. Y noten ustedes, es interesante de que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, pero no tomó por la fuerza a Jerusalén, porque Dios la entregó en sus manos. Y la entregó en sus manos sencillamente porque los padres de Judá no cumplieron con el propósito de educar, de formar el carácter de sus hijos. Y como tal, hubo una generación que no conocía a Jehová. Pero ahora en el exilio había un remanente pequeño que fue llevado, y no eran jóvenes cualquiera, eran personas de la familia real, ¿no es cierto? Eran príncipes, eran inteligentes, eran sabios, entendidos. No fue cualquier cosa lo que Nabucodonosor llamó, y los trajo al palacio. Y lo primero que el rey le dice al jefe de los eunucos: entrego a estos jóvenes para que los prepares, y lo primero que debes hacer es enseñar la lengua de los caldeos, porque el objetivo de Nabucodonosor era tomar a estos jóvenes
que entendieran y aprendieran el caldeo, de tal forma que ellos a futuro regresaran a Jerusalén para que fuesen ellos regentes de Nabucodonosor. Y no solamente ahora le dice, enséñales las letras, que aprendan el lenguaje de Babilonia. O sea, en otras palabras, hay que hacer un lavado de cerebro. Hay que sacar de ese pensamiento la idea de que un Dios, de que el Dios de Babilonia es Marduk, es el Dios de Nabucodonosor. Que ellos aprendan eso. Hay que sacarle eso de su mente. Pero pregunto, ¿cuándo se establece el fundamento del carácter de los hijos? En los primeros 3 años. Y lo que se implementa en esa edad va a perdurar para siempre. Y en los 7 años queda bien formado. Así que estos jóvenes no habían pasado mucho tiempo de estar en ese concepto de entender a Dios. Muchachos que no tuviesen tacha alguna, o sea que eran jóvenes, podríamos decirle, impecables. No está hablando aquí la Biblia de aspecto físico, hablo de moralidad, de principios, de lealtad, que conociesen leyes, reglamentos y pudiesen aplicar, que no haya tacha alguna, que sean parecidos, muchachos instruidos en toda sabiduría. ¿Y dónde pudieron haber obtenido sabiduría y conocimiento estos jóvenes? ¿Dónde? En el hogar, en la escuela del hogar. Allí, sentados con sus padres y con sus madres, ellos recibían lecciones de vida a través del estudio de la palabra en ese tiempo. El libro El deseado de toda la gente, el capítulo 7, menciona de que María, la madre de Jesús, enseñaba a Jesús grandes principios de vida. María estaba formando el carácter de Jesús, de tal forma que los pensamientos y sentimientos de Jesús siempre estuviesen conectados con los principios y la primera ley del cielo, que es el orden. Y dice que cuando María abría los rollos para enseñar a Jesús, abría los rollos. ¿Cómo se llama ese tiempo, Carlitos? Abrir los rollos, abrir la Biblia. ¿Cómo se llama ese tiempo? Volver al altar. En el culto matutino y vespertino. Así que Jesús era enseñado por su maestra María con la Biblia en el culto familiar. Lo mismo ocurrió con estos jóvenes hebreos. Pero la hermana Joy dice que cuando se abre la Biblia, ángeles del cielo se acercan para acompañar a la familia que lee la Biblia, que estudia la Biblia, y para hacer entender los buenos principios. Pero cuando no se abre la Biblia y el culto se hace alrededor del televisor, alrededor de una película, ¿qué ángeles se acercan? ¿Qué ángeles se acercan? ¿Qué ángeles se acercan? Ángeles de Satanás. Y esto es paradójico, mis queridos hermanos. Nosotros debemos entender y tomar decisiones importantes. Y espero que ustedes ya estén practicando el hábito de buscar al Señor temprano en la mañana y en la tarde. En nuestros hogares, ¿qué es lo que prime en la sala? ¿Qué es lo que hay en la sala? ¿Hay un altar en la sala de cada hogar? Sí, hay un altar, ¿no? El televisor. ¿Y dónde está el televisor? ¿En una parte baja? ¿En una parte alta? Y la familia felizmente se reúne alrededor de él. ¿Para qué cosa? Para adorar. No a Dios. Porque no ven la verdad presente. No ven tras ABN, no. Van a ver películas, boxeo, fútbol, béisbol, donde no está Dios. ¿Qué ángeles se acercan? Y entonces, en la noche y en la mañana hacemos el culto familiar, si es que lo hacemos. Pero a lo largo del día nos reunimos ¿para qué cosa? Para ver, entre comillas, programas familiares.
hay un choque. Y ese mismo pensamiento que dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, vayan en pos de Jehová. Si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Pero no podemos nosotros estar en medio de los pensamientos. En el mismo lugar donde se adora a Dios, también adoramos a Satanás y todo lo que este mundo ofrece. Hay que tomar decisiones. Por lo tanto, estos jóvenes hebreos tomaron sabias decisiones. Versículo 5. Y el rey mismo les señaló una porción diaria. No solamente quiere afectar su lengua, sino que también quiere afectar el principio de temperancia. ¿Dónde se aprenden los principios de temperancia y de dominio propio? Es en el hogar. Pero Satanás conoce la manera como puede hacer caer a los hijos de Dios y a los hijos de Dios. Y cuando pervierte el apetito, cuando quita el dominio propio, entonces toma a los jóvenes en sus manos. Por lo tanto, el rey le señala la comida y el vino para beber, y que los educara durante ¿cuántos años? 3 años. 3 años de universidad. Noten ustedes que estos jóvenes a temprana edad eran sabios, eran entendidos, eran llenos de conocimientos, con idoneidad moral. Pero ahora Satanás estaba tratando de hacer un trabajo para arrancar de la mente de estos jóvenes los principios que aprendieron en casa cada mañana alrededor del altar familiar. Veamos el resultado, jóvenes y hermanos, porque aquí hay una combinación de miembros. El resultado, versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Propuso. ¿Cómo se llama eso? ¿Combinación de qué cosa? De pensamiento y sentimiento. Resumen es carácter. Yo no sé si ustedes recuerdan acá a Efraín Valdivia. Efraín Valdivia lo conoce, ¿verdad? Comúnmente le decimos Payín, ¿no? Payín tenía varios hijos por acá, ¿no? Y creo que el pequeñito, creo que se llamaba Libni. Y a veces familiares de Gloria le pedían prestado a Libni. Ellos no comían carne en casa, no comían nada. Y cuando iba con los hermanos, el niño lloraba porque no quería estar, porque no comía nada. Le ofrecían huevos, le ofrecían carne y no comía. Oye, qué principio, ¿no? Lejos de casa, el principio prevalece. Y ahora Daniel, consciente de que lo que está delante de sus ojos no es lo correcto, decide permanecer del lado correcto, con pensamientos correctos y con sentimientos correctos. Y ahora dice al jefe de los eunucos, después de proponerse, le dice que no le dieran vino ni la comida del rey, y que no se le obligara a contaminarse. Un jovencito en un país extraño, lejos de la familia, sin padres, sin madre, ¿puede hacer esto, sí o no? ¿Podemos nosotros hacer esto mismo? Hoy en día no tenemos esa limitante, ¿no es cierto? Nuestros hijos no tienen esa limitante, pero con qué facilidad caen en la falta de dominio propio, la falta de capacidad de tomar decisiones para decir no a lo que va a dañar mi cuerpo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué vemos una juventud tan débil espiritualmente? ¿Por qué vemos una familia tan débil? ¿Por qué razón? Porque no estamos practicando ¿qué cosa? El altar familiar. No se está estudiando la Biblia en familia. Por lo tanto, los ángeles no se acercan. Pero Daniel y su joven y sus amigos toman eso en mente. Y 9 dice: puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
quién es el que se encarga de los resultados? Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿quién se encarga del resultado? Dios. Y ahora el jefe de los eunucos dice: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra vida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces Daniel dijo a Melzar: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Cuántos días? 10 días. 10 días. Que nos den legumbres para comer, agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el resto de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla, mi querido. Cuando colocamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en nuestra familia, siempre habrá un resultado poderoso. Y Dios va a mostrar ese resultado. Capítulo 3 de Daniel. Ahora encontramos en el capítulo 3 de Daniel la experiencia de los amigos de Daniel. Ahora no encontramos a Daniel en este escenario. Pero el rey Nabucodonosor, después de que pasa una sublevación en su reino, y mediante el cual él mismo con espada en mano defendió la causa del levantamiento que ocurrió ahí, por lo tanto obliga a todos los funcionarios del gobierno de Babilonia que se reúnan en el Valle de Dura. Manda a hacer una estatua que mismo Daniel se le haya revelado, casi de 30 metros de altura, y da la orden, un decreto de que todos vengan, no todos los ciudadanos, simplemente los funcionarios del gobierno. Y se da la orden de que cuando suene la música, noten ustedes que la música es importante, y felicito a esta iglesia que siempre, bueno, desde que existe hay música aquí, ¿no? ¿No es cierto? Y eso es bueno, pero la música puede ser mal usada. Y ahora, cuando suenen los instrumentos musicales, todos deben postrarse ante la estatua, so pena de muerte de aquel que se rehúse a hacerlo. Ahí estaban ¿quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los amigos de Daniel? Óigame, ustedes aprendieron el nombre babilonio, ¿no? ¿Cuál es? ¿Misael? ¿Azarías? Ok, ahí ustedes lo encuentran en la Biblia. Así que ellos se mantuvieron firmes, no se doblaron. Algunos vinieron: oye, rey, tú has dado un decreto de muerte para aquellos que se rehúsen a postrarse ante la estatua cuando suena la música. Y Nabucodonosor se enojó tanto que dijo: ¿quiénes son ellos que se atreven a violentar mi orden? Y los mandó a llamar. Y Nabucodonosor le empieza a hablar sobre: es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoráis a mi Dios. Habló en tono suave, habló como cordero, pero al final, ¿cómo habló? Como dragón, porque si no lo hacen, en el mismo momento serán echados en el horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? ¿Y los jóvenes qué hicieron? Bueno, rey, no lo vamos a adorar. Y el resultado se lo dejamos a Dios. Si Él nos salva, bien; si no nos salva, pues estamos felices. No temblaron, porque habían aprendido principios de lealtad a Dios. ¿Dónde? En el hogar. En el hogar. Ahora se está viendo el fruto. Y usted conoce la historia. Fueron echados al horno de fuego, y como al final Nabucodonosor terminó reconociendo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es Dios, y da un decreto que todos adoren a ese Dios, y que el que no lo haga, pues su casa va a ser hecho un muladar. Todo lo que se puede hacer cuando los jóvenes son enseñados e instruidos en los principios de Dios. Bueno, el pensamiento que leímos del Ministerio de Curación el día domingo dice que el levantamiento de la nación está ¿dónde? En el hogar.
¿Qué aporte nosotros estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando nosotros a la ciudad, a la nación? ¿Estamos dejando hijos con principios, con valores? ¿O estamos dejando delincuentes, criminales, mentirosos, adúlteros, fornicarios? ¿Qué generación estamos dejando nosotros ahora? Y nada más parafraseo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 1, en cuanto a esta humilde casa de una familia de 3 hijos, Jocabed y Amram. ¿Quiénes eran los hijos de ellos? Aarón, Moisés y María. Una humilde familia de esclavos que habían aprendido a temer a Jehová. Ya María era una joven y Aarón, cuando Faraón dio una orden de que todo niño de tal edad para acá debía ser muerto. 2 parteras obviaron el decreto del rey y salvaron a muchos israelitas. Esta familia vino un niño llamado Moisés, y cuando ya no podían cubrirlo en la casa porque estaba creciendo, simplemente vino la idea de colocarlo en un cesto y colocarlo en el río Nilo. Y ustedes conocen la historia. Jocabed sabía que el tiempo que tenía era corto, porque Moisés tenía que regresar al reino. Tenía que ser llevado ante Faraón para ser preparado como un faraón. Y ahora nosotros vemos que ese tiempo ella lo dedicó para inculcar principios eternos en la mente de este joven Moisés. Dice el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 22, lo siguiente: Dios había oído las oraciones de la madre de Jocabed. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía entregarlo a su madre adoptiva y que se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. ¿Qué hizo Jocabed? Noten ustedes que aquí no habla de Amram. ¿Quién fue la maestra de Moisés? Jocabed. Jocabed traía cada día a Moisés al altar familiar para estudiar las grandes verdades, enseñó grandes principios. Continúa el 7 diciendo: pero en Moisés ya grande, no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez durante sus primeros 3 años. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Cuán grande había sido en sus resultados la influencia de aquella mujer hebrea. A pesar de ser una esclava desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. ¿Dónde se forma el carácter de los hijos? En el hogar. Pero tristemente también encontramos experiencia de hijos que recibieron una instrucción sana y buena, pero que tristemente se apartaron. En principio tenemos a Elí, el sacerdote, porque Elí era un hombre débil, aunque escuchaba
comentarios de sus hijos que andaban en cosas inapropiadas, robaban de la ofrenda, metían mujeres al santuario, y él no hizo nada por hacerlos volver. El resultado final fue que sus pensamientos y sus sentimientos eran con inclinación hacia el mal. Por lo tanto, sus deseos y su conducta eran malas. Y el resultado final del pecado, ¿cuál es? La muerte. Murieron los dos hijos, murió el mismo Elí como resultado de su inoperancia en la formación y educación de los hijos. Es una gran responsabilidad, por eso el salmista dice que herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Por otro lado también tenemos a Saúl. Saúl era irreverente, era rebelde, y aún con todos sus defectos Dios permitió que fuese rey, y el resultado fue funesto. En una oportunidad, Dios dándole la última oportunidad para que se vindicara delante de él, le dio la orden de que fuese y capturase a Amalek y que destruyese a mujeres, hombres, niños, ganado, todo. Pero Saúl cumplió a medias, porque era un hombre no con columna vertebral. No fue enseñado los principios que forman el carácter para la eternidad. Por lo tanto capturó a Amalek y no lo mató. Apartó del rebaño de lo mejor para traerlo. Trajeron también algunas damas. Y entonces vino la sentencia final contra Saúl. Como ha sido rebelde, Dios ha escogido a otro mejor que tú. Pero el ejemplo perfecto que tenemos también es el de María, la madre de Jesús. Dice Lucas 2, 40 y 52, de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente a los desafíos de la vida? Evidentemente, quiero terminar con esta cita bíblica que se encuentra en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, donde se presenta la situación real de hogares que no están cimentando sus bases en el Señor. Descuidan el altar familiar y por lo tanto el apóstol Pablo predice esta profecía y habla que en este tiempo, en el tiempo que vivimos hoy, dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y lo describe de esta manera a esta generación. Habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, es lo único que tendrán, pero negarán la eficacia de ellas. ¿Dónde se forma este tipo de generación? ¿Dónde se forma? En el hogar. Por eso la pregunta es: ¿qué legado estamos dejando? Pero podemos decir con certeza, Timoteo tuvo tres grandes maestros. Número uno, tuvo a su abuelita, Loida, y a su mamá. ¿Y a quién más? Al doctor en teología, Pablo. Y ahora Pablo le dice como un padre a Timoteo: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? De su madre y su abuela, ¿no? Recuerda esos principios que aprendiste desde la niñez, porque desde esa edad has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde logramos eso, mis queridos hermanos? ¿Dónde lo logramos? En el altar. Cada día, cada mañana, cada noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la información que recibes? Una información que recibes, tú, interesante, pero si te quedas en ese nivel, puede ocurrir dos cosas. Esta información que recibes ahora, al final de la jornada, puede volverse en tu contra si no la aplicas en el día del juicio. Pero si lo tomas y lo aplicas, entonces podrás escuchar la voz del Señor que dirá: ¿dónde está la grey que te di? Y tú podrás responder: aquí estoy yo, Señor, y la haré que me he dado. Y el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quieres poner tu vida en la mano de Dios, querido Padre? Querido hijo, ¿quieren ponerse ustedes en la mano de Dios y ser obedientes a sus padres? Y a veces en la juventud, en la adolescencia, creemos que los padres son necios, pero los padres tienen más experiencia que tú y vale la pena que los escuchemos. Cuando nos unimos en este nivel, entonces alcanzaremos la victoria. Creo que vamos a escuchar un himno, ¿no? Así es. Vamos a escuchar un himno a continuación. Y mientras escuchamos este himno, medita. Si Dios te ha hablado a ti, si Dios te ha hablado de que es vano lo que tú haces, si Él no edifica la casa, decide por Él. Que Dios le bendiga.